En el Evangelio según San Lucas 6:20, Jesús habla sobre las bienaventuranzas y dice que alzando los ojos a sus discípulos les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Una bienaventuranza es aquello que es de dicha, de alegría. Decir bienaventurado es decirle a una persona: eres afortunado, eres dichoso, eres feliz. Esto encierra el concepto, la palabra de bienaventurado, dichoso eres. Y Jesús está hablando que sus discípulos son dichosos, se está refiriendo a ellos, los está viendo y les dice: bienaventurados vosotros. Les dice: son felices, ustedes son afortunados, deben de sentirse gozosos, felices, porque de vosotros, vuestro es el reino de los cielos. En Mateo nos dice directamente: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pero aquí nos está dando el detalle, las características. Muchas veces nos preguntamos: ¿quiénes son los pobres? ¿A qué pobreza se está refiriendo Jesucristo? Entendemos que delante de Jesucristo está la multitud, están todos aquellos que le seguían y entre ellos están sus discípulos. Y estas palabras, si bien las está diciendo frente a la multitud, tienen una referencia, tienen una dedicatoria hacia los discípulos, porque los está poniendo como ejemplo. Los está poniendo como esos sujetos, esas personas a quienes les corresponde: vosotros los pobres. Tenemos ideas muy diversas de lo que es una pobreza. Una pobreza es aquel que no tiene dinero, que no tiene una capacidad económica, no tiene una buena posición. Pero Jesucristo, como el Maestro, no nos deja dispersarnos en el pensamiento, no nos deja tener esa fuga en la que podamos pensar lo que queramos y acomodar las cosas a nuestro criterio, a nuestro propio entendimiento, sino que Jesucristo, como el Maestro, es el que indica. Está hablando de los pobres, pero está señalando quiénes son los pobres, cómo son los pobres a los que Él se está refiriendo, para que tengamos ese tipo, esa figura y la imitemos, la sigamos, seamos como aquellos y entonces participemos de los beneficios. En este caso, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces no es la pobreza que nos podamos imaginar, sino es la pobreza que Jesús nos está indicando, que nos está mostrando a través de sus discípulos, donde también nos habla del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En todo esto Jesús es puntual. No nos deja a la deriva de nuestros pensamientos diversos, confusos, sino que nos señala el camino, nos señala la meta, la dirección, las características de lo que Él se está refiriendo y de lo que vamos a lograr, de lo que vamos a alcanzar. Él está partiendo de ese entorno de dificultad en la que vive el hombre, ese entorno de pesar, de angustia, donde hay enfermedad, donde no hay una justicia, sino que todo es injusticia, todo es violencia. En ese entorno donde urge la sanidad, donde hay mucha miseria, mucha desesperanza, no hay
respuestas. Él está mostrando la situación en la que vive el hombre. Esa situación causada por la caída del hombre. Entendemos que desde el principio Dios creó al hombre y lo puso en una buena situación, en un buen lugar, en ese jardín llamado del Edén, donde había todo, donde no había muerte, no había pesar, ningún sufrimiento, sino que todo era bueno. En ese entorno todo era agradable, de dicha, de paz, de gozo. Entonces ahí está ese elemento de bienaventurado. En ese jardín del Edén, el hombre era bienaventurado. En ese jardín del Edén, el hombre no tenía pesar, no tenía angustia. Y si no hay eso malo, entonces hay paz, hay gozo, hay felicidad, tranquilidad, descanso. Todo es dicha. Pero en la caída del hombre, en la desobediencia, es que todo ese pesar, toda esa angustia comienza a rodear. Es lo cotidiano, es el entorno, es la vida del hombre. El hombre pierde esa bienaventuranza en el jardín del Edén, en ese paraíso. El hombre era bienaventurado. Pero al pecar, al desobedecer, al hacer lo que Dios le había dicho que no debía de hacer, al creer en la serpiente, entonces el hombre cae en esa desgracia, deja de ser bienaventurado y comienza en esa mala ventura, en esa maldición, en ese pesar, porque deja ese entorno de vida y entra a ese entorno de muerte. El reino de Dios es ese reino paradisíaco donde todo es bueno, donde todo es bien. Y el reino de la muerte es ese entorno de desobediencia donde entra el hombre, donde todo es pesar, donde todo es angustia y el final es de castigo eterno. Y Jesús está partiendo de ese entorno. Nos dice la Escritura que cuando Jesús nació, todo era oscuridad. Hablando de esa profecía de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. El entorno cuando Jesús nació, cuando Jesús dejó ese trono de gloria y vino a nacer, ese entorno era de oscuridad, de muerte, era un valle de sombras de muerte, había maldición por la desobediencia, por el pecado. Pero Jesús vino a salvar. Jesús vino a sacar el hombre de esa maldición, a sacar a el hombre de ese estado de muerte, de angustia, para devolver al hombre a ese estado primero en el que Dios lo creó y lo puso en un paraíso, en un lugar de bienaventuranza, en un lugar donde el hombre era bienaventurado. La situación del hombre por el pecado no es de ser bienaventurado, sino es de maldición, de corrupción. Por eso es que en ese entorno donde estaba nuestro Señor Jesucristo, en su operación, en su obra, nos muestra la enfermedad, nos muestra el caos, la confusión, la violencia, la desesperanza en la que vivía el hombre y en el cual el hombre no tenía paz.
Los hombres que debían de tener paz, como son los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, aquellos hombres que eran doctores de la ley, no tenían paz. Y el pueblo no tenía paz, vivía en angustia, en desesperanza. Pero Jesucristo viene a hacer la diferencia, viene a mostrar un estado de gracia, un estado de bienaventuranza. Por eso es que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ese estado de bienaventuranza se ha acercado. Y dice, el reino de los cielos está en medio de vosotros. El reino de los cielos está aquí. Está al alcance. Pero no todos pueden entrar a ese reino de los cielos, sino que ese reino de los cielos tiene una exclusividad. Dios, al expulsar al hombre por esa desobediencia, lo expulsa y pone que guarden el camino a ese paraíso, guarden el camino a esa bienaventuranza, y pone a esos ángeles, a esos querubines, que guarden y que no dejen entrar a nadie por la maldición, por el pecado, por la desobediencia. Ahí hay una diferencia, el reino de Dios y el reino de la muerte, el reino del hombre, el reino de las tinieblas, de la corrupción. Dios se guarda ese derecho para Él porque Él muestra ese poder sobre la vida. Él muestra ese poder sobre la enfermedad, sobre la desesperanza. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios puso orden. Y donde no había vida, Dios puso vida. Ese es el poder de Dios. Nadie se lo dio, sino que Él lo tiene y Él lo ejerce y Él da su testimonio. Por eso es que es el reino de Dios. El reino de Dios es de Él, es propio. Ahí no hay temor, ahí no hay aflicción, no hay dolencia, no hay enfermedad. El hombre pecó y es expulsado de ese reino de Dios y cae en ese reino de las tinieblas. Y en ese reino de las tinieblas no hay nadie que tenga ese poder para la vida, ese poder para mejorar. Al contrario, hay un deterioro constante, que no impide la muerte, que no impide ese castigo, esa maldición. El hombre no puede romper la maldición en la que cayó. No hay nadie que pueda ayudarlo, no hay nadie que pueda salvarlo, ni aun Satanás, aquel a quien el hombre creyó, no tiene ese poder. Y entonces el hombre está cautivo en este estado de miseria, en este estado de maldición. Pero Jesucristo viene a mostrar la salvación, viene a mostrar el camino para salir de esta maldición a la bendición. Y en su obra, en su operación, en su ministerio, les dice a sus discípulos, bienaventurados sois. Vosotros sois bienaventurados, porque un discípulo es aquel que comienza a seguir a Jesucristo. Un discípulo es el que está aprendiendo de Jesucristo. Es aquel que comienza a dejar el pecado, comienza a dejar el error, el desorden, comienza a dejar la maldición y comienza ese camino que lo va a sacar, que lo va a llegar a un destino. Y ese destino es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Jesús vino a mostrar ese camino, pero ese camino solamente lo van a seguir los que creen en Jesucristo,
los que aprenden de Él, los que aceptan su testimonio, aceptan el Evangelio, aceptan esa palabra de vida y comienzan a obedecerla, a caminar con Jesucristo, a caminar como Jesucristo. Estos son los pobres a los que se refiere el Maestro, aquellos que son sus discípulos, aquellos que le siguen, que creen en Él, aquellos que tienen ese desapego al mundo, ese desapego a lo material y comienzan a vivir, comienzan a adentrarse en lo espiritual, a la verdad, a la vida, a la luz que muestra el Salvador. Este es el pobre de espíritu, aquel que cree en Jesucristo y que comienza a hacer su voluntad. Jesús está dando esas muestras de poder, esas muestras del poder de Dios, de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el reino de Dios, ese poder sobre la enfermedad, ese poder sobre la muerte, ese poder para resolver los problemas en los que el hombre se metió. Y entonces levanta el paralítico, y entonces resucita a Lázaro, y entonces convierte el agua en vino, y entonces multiplica los panes y los peces, y entonces perdona pecados, y entonces limpia a los leprosos. El reino de los cielos se ha acercado. Ese reino donde hay gozo, donde hay paz, donde no hay dolencias, no hay aflicciones. Ese reino de los cielos se ha acercado y Jesucristo es el camino. Jesucristo es esa puerta por la que se puede acceder a ese reino de los cielos, donde no puede entrar cualquiera, sino que es para los escogidos, para los que creen en Jesucristo, porque solamente los que creen en Jesucristo aceptan ese gozo, aceptan esa bienaventuranza. Jesús hizo muchos milagros aquí en la tierra. Se presentaban paralíticos, se presentaban ciegos, mudos, y Jesús sanaba. Pero no era bien recibido. Aquellos que estaban en contra de Jesucristo, aquellos que se mostraban incrédulos, les molestaba esa bendición de Jesucristo. Les molestaba esa bienaventuranza. Les molestaba la sanidad, les molestaba la resurrección. Nada les gustaba, nada les parecía. El que no cree va a despreciar la bendición. El que no cree va a despreciar la bienaventuranza. El que no cree va a despreciar la salvación, el gozo. Aunque le esté viendo, la va a despreciar, la va a rechazar, la va a desechar, la va a cuestionar. Entonces, aunque se le dé una bendición, una bienaventuranza a aquel que no cree, no le sirve de nada. Es como echarle las perlas a los cerdos. La desprecian. Se le puede dar la vida eterna a un incrédulo, a un pecador, y va a despreciar esa vida eterna. Se le puede dar todo el gozo, toda la paz a un pecador y la va a desechar, la va a pisotear, la va a trastornar, va a cambiar esa paz en guerra, en aflicción, en violencia. Va a cambiar esa salud en enfermedad, en dolencia, porque está en su mente, porque está en su corazón el combatir el bien, el trastornar el bien.
Así que aunque se les deje entrar al reino de los cielos, a estos inicuos lo van a trastornar, lo van a desechar, lo van a corromper. Solamente los pobres, solamente aquellos que creen en Jesucristo van a aceptarlo, van a vivirlo, van a valorarlo. Por ejemplo, le dan a un rico que tiene mucho dinero, le dan 100 pesos o $100, le dan $100 a un rico y el rico los va a tomar, los va a ver y los va a menospreciar, que son $100 con todo lo que él tiene. Pero si le dan 100 pesos, $100 a un pobre, los va a valorar, los va a apreciar porque es algo que él necesita, es algo de lo que él puede sacar mucho provecho, que le va a beneficiar, le va a resolver alguna dificultad, le va a resolver alguna necesidad que para el rico no resuelve. Las bienaventuranzas son para aquellos a los que les resuelve, para aquellos que tienen esa necesidad espiritual, esa necesidad de paz, esa necesidad de ese gozo que solamente Dios puede dar. Hay quienes buscan esas soluciones con el dinero, buscan esas soluciones en el mundo, buscan esa paz, el placer en el mundo, buscan ese gozo en el mundo, en el vino, en las mujeres, en las aventuras. Buscan esa satisfacción en todo ese entorno carnal. Pero el pobre es aquel que se regocija con las pequeñas cosas, con esas bendiciones como puede ser, por ejemplo, un atardecer, un amanecer, dando gracias a Dios por estar vivo, disfrutando de eso que proviene gratuitamente de Dios. Jesús sanaba y los fariseos se molestaban, cuestionaban, hacían violencia. Pero los pobres, los humildes, se regocijaban, se deleitaban en esa salud, en esos milagros, en esa manifestación de Dios. Jesucristo vino a salvar. Y aquel que le sigue es galardonador del reino de los cielos. Las puertas están abiertas para aquellos que creen en Jesucristo, para aquellos que siguen a Jesucristo, aquellos que han dejado el egoísmo, la vanidad, la soberbia, la altivez. El reino de los cielos es para aquellos que están en paz con Dios y tienen esa esperanza de recibir y se regocijan de la vida que día a día Dios provee. Se regocijan del pan que Dios provee día a día y que comparten y que tienen ese deleite en la convivencia, en el amor al prójimo, en la ayuda, en la misericordia. Aquellos que siguen verdaderamente a Jesucristo. No de palabras, sino de testimonios. Estos son los pobres. Estos son los pobres de espíritu. El apóstol Pablo dijo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, el Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el pensamiento del pobre. Este es el pensamiento, este es el tipo, la forma, el actuar, el vivir de aquel que es pobre y que es galardonador, al que le corresponde de quién es el reino de los cielos.
aquel que sigue a Cristo y que tiene esa esperanza que siguiéndole, así como Jesús resucitó de los muertos, así también este discípulo, este que cree en Jesucristo, va a resucitar juntamente con Jesucristo. Aquel discípulo, aquel que cree en Jesús y que tiene ese entendimiento, tiene esa fe de que Jesús llevó todos nuestros pesares en Él. Aquel que sufrió violencia, pero que tuvo esa victoria y está sentado a la diestra de Dios. A ese es al que le corresponde. De estos pobres es el reino de los cielos, de los que siguen a Jesucristo. ¿Quieres ser gozoso? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser bienaventurado? Sigue a Cristo, cree en Él y da ese testimonio que transforme tu mente, que transforme tu corazón y puedas acceder a ese reino de los cielos. Y puedas acceder a ese beneficio del reino de Dios, ser bienaventurado. Dios te bendiga.